Muy bien, vamos a iniciar con este quinto video en el cual vamos a terminar de instalar nuestros servidores aplicativos y de hacer la federación hacia nuestra consola de administración. Como bien recuerdan, en el video que acabamos de concluir, nosotros ya instalamos la consola de administración de MGR, la cual va a ser la encargada de administrar todos nuestros servidores aplicativos. Es importante que aquí nuevamente tengan claro que esta solo es la consola de administración. Mientras no existan servidores federados a esta consola, nosotros no vamos a poder desplegar aplicaciones. Entonces, esta, bueno, es únicamente la consola de administración. Para que nosotros podamos iniciar con la instalación de nuestros servidores aplicativos, lo primero va a ser colocarnos nuevamente sobre la ruta de instalación de nuestro servidor principal, en este caso sobre el Network Deployment. Dentro de la instalación de App Server, en la carpeta bin, donde creamos nuestro profile de DMGR, vamos a crear ahora nuestro profile, pero de nuestro nodo principal, o el primer nodo que va a contener un servidor aplicativo. Vamos a copiar este comando y vamos a sustituir nuevamente los datos que aquí les pongo. Lo primero es la ruta de instalación. Aquí nosotros, al estar nuevamente sobre la carpeta de bin, únicamente es necesario que pongamos 2 puntos y podemos acceder a los templates. Aquí este template para definir los nodos se encuentra dentro de la carpeta default. Igual aquí vamos a ponerle un nombre a nuestro perfil, que en este caso lo vamos a llamar como Node1. Y le vamos a poner un nombre también a nuestro nodo. Vamos a colocar aquí, con el fin de que sea un poco más claro, vamos a ponerle Node1 Profile. Y al nodo le vamos a dejar únicamente como Node1. Y bueno, vamos a darle el hostname, en este caso de nuestra consola, que sería el DMGR host. Opcionalmente podemos agregar un parámetro que es "-server name", donde nosotros podemos establecer el nombre del servidor que se va a crear de forma automática al momento de ejecutar este perfil. Si nosotros no definimos un server name, en automático va a empezar a numerarlos a partir de server 1. Esto quiere decir que si yo no especifico el nombre del servidor, le va a poner server 1. Cuando yo instale un siguiente nodo en otra máquina, si no especifico también el nombre del servidor, igual le va a poner server 1. En este caso sería el server 1 del Node 1 y el server 1 del Node 2. Aquí, para temas de simplicidad y que también ustedes puedan ver con claridad cómo se crean los nodos, yo voy a ponerle el nombre. En este caso se lo voy a poner en español para que puedan ver la diferencia y le voy a poner como nombre servidor 1. Voy a darle Enter y voy a esperar igual un par de segundos en lo que se crea este nodo. Aquí, como pueden observar, el nodo ya se creó de forma satisfactoria. Nos dice que fue creado de manera correcta y nos da la ruta donde ahora existe este nodo 1 profile, ¿no? Node 1 profile. Muy bien, el siguiente paso, una vez que hemos creado nuestro nodo y que se ha creado nuestro servidor, será federarlo hacia nuestra consola de administración. Para eso vamos a utilizar el comando .addNode. En este caso, al federar un nodo, nosotros ya no podemos hacerlo desde la carpeta principal de la instalación, sino que deberemos de entrar justo al perfil que vamos a federar. En este caso, el perfil se encuentra dentro de Profiles. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Voy a listarles cómo dentro de esta carpeta se van a ir creando los diferentes perfiles que tenemos o que vamos a ir generando dentro de nuestro servidor. En este caso, el nodo que vamos a federar es Node1 Profile. Y aquí vamos a acceder a su carpeta bin, que como comentamos es el núcleo de la operación de este perfil.
Muy bien, aquí sí vamos a copiar este comando, el comando donde le vamos a indicar que este nodo se va a agregar a esta consola de administración. Aquí yo voy a agregar el nombre del host al cual se va a federar. En este caso es el dmgr host. Y le voy a indicar el usuario de WAS con el cual se va a federar. Le voy a decir que es el usuario wasadmin que creé al principio. Le voy a indicar el password de este usuario, que acordamos es el mismo usuario, pero sustituyendo palabras por las vocales por números. Y finalmente voy a indicarle el servidor. En este caso, servidor 1. Y le voy a dar Enter. Vamos a esperar unos segundos en lo que hace... ok. Aquí tenemos un detalle. El parámetro server name no va. Únicamente es el add node, el nombre del host, el usuario y el password con el cual se va a federar. Vamos a darle nuevamente Enter. Y aquí, bueno, aquí hay dos requisitos. El primero es que la consola de administración debe de estar en ejecución para que nosotros podamos federar un nodo a esta consola. Si la consola no está iniciada, el nodo no va a poder federarse, ya que no va a encontrar los puertos abiertos para poder establecer conexión. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es contar con la cantidad mínima de memoria, que en este caso son 2 GB de memoria RAM, para que el nodo pueda levantarse con la configuración por default, que es de 128 megas a 1 GB. Ahí vamos a darle un par de segundos en lo que termina de hacer la federación del nodo. Ahí, como podemos observar, nos dice que el nodo 1 se ha federado de manera satisfactoria. Si ahora nosotros, por ejemplo, accedemos a nuestra consola de administración y nos vamos a visualizar los nodos, nosotros deberemos observar cómo ya hay un nuevo nodo. Este nodo, nosotros ya podemos visualizarlo que está sincronizado de forma correcta. E incluso si nosotros accedemos a los servidores, nosotros vamos a ver cómo aquí ya se encuentra el servidor que creamos, creado de forma exitosa. Ahora bien, nosotros para poder iniciar un servidor aplicativo, tenemos dos alternativas. Una es seleccionar el servidor y darle clic sobre este botón que dice iniciar, o bien la que yo recomiendo es iniciarlo desde consola, mediante el comando start server y pasándole como parámetro el nombre del servidor que vamos a iniciar. Esto es porque puede existir más de un servidor dentro de un mismo nodo. La creación de servidores aplicativos no depende de la instalación. Nosotros podemos tener tantos servidores aplicativos como necesitemos dentro de un nodo o tantos nodos como necesitemos dentro de un host. Todos estos nodos pueden estar federados a la misma consola de administración o a diferentes instancias de la consola de administración. Esto ya va a depender mucho de la arquitectura y del diseño funcional que tenga la solución que estén creando. Sin embargo, bueno, las combinaciones que se pueden hacer básicamente son ilimitadas. Vamos a iniciar el servidor desde aquí. Vamos a ver junto con este inicio del servidor algunos datos que regularmente no podemos observar al iniciarlo desde la consola de administración. Entonces aquí lo que vamos a ver es si nuestro servidor inicia de manera satisfactoria. Si existiera algún problema por el cual nuestro servidor no pudiera iniciar, nosotros también lo podemos observar de una forma más sencilla dentro del sistema operativo y no tanto dentro de la consola de administración web. Aunque más adelante les voy a enseñar cómo hacer una consulta de los registros o de las trazas desde la consola web para no tener que estar accediendo al sistema operativo. Aquí va a depender mucho el enfoque en el cual ustedes estén trabajando. Si ustedes son de la parte de infraestructura o de configuraciones, siempre es mejor observar la información desde la perspectiva de la consola del sistema operativo.
Sin embargo, si ustedes pertenecen al área de desarrollo, siempre es mejor observar la información desde la perspectiva de la consola de administración. Entonces, aquí cambia dependiendo del perfil con el que ustedes jueguen y también de los privilegios y roles que tengan dentro de su área de tecnologías de la información. Ambos son muy similares, nada más que algunos están muy enfocados a infra y otros están más enfocados a la parte de desarrollo. Muy bien, aquí como podemos ver también ya tenemos nosotros un PID asignado a nuestro servidor. Si nosotros regresamos a nuestra consola de administración, vemos cómo se actualiza de forma automática el estatus y nos indica que este servidor ya está listo para poder contener aplicaciones. Ahora, aquí nosotros podemos hacer también un análisis de los procesos que ahora se encuentran en ejecución dentro de nuestro sistema operativo. Para eso, con el comando psaux grep java, nosotros vamos a poder observar los procesos que se están ejecutando. Aquí, como recordarán, cuando nosotros hicimos la instalación de la consola de administración, nosotros observamos que solamente existía un proceso al momento de levantar esta consola. Cuando creamos el nodo y este nodo se federó a esta consola de administración, en automático se lanzó este segundo proceso, que de igual manera nos dice que pertenece a la célula de la consola, pero se encuentra en el nodo 1, identificado por este agente de nodos. Y finalmente, cuando creamos este servidor o levantamos este servidor que se creó al momento de generar este nodo, también podemos ver cómo este servidor le responde al nodo 1, que a su vez le responde a la célula de la consola. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ya en una operación productiva nosotros podemos empezar a detectar que existen más procesos Java de los que deberían existir a nivel de sistema operativo. Cuando nosotros ejecutamos una aplicación que vive dentro del contenedor de WSFIR Application Server, los procesos de esa aplicación no deberían de generar hilos fuera de estos procesos de Java. Esto quiere decir que cuando nosotros instalamos una aplicación, este último hilo, que es el hilo del servidor aplicativo, es el que va a contener la operación de nuestra aplicación, mientras que el hilo que está asociado al nodo es el que va a contener la operación de los servidores aplicativos. Y a su vez el hilo que está asociado a la consola de administración es el que va a contener la operación de la consola que gestiona a los nodos y a los servidores aplicativos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, puede que la consola de administración esté detenida y eso no va a impactar en la operación de las aplicaciones. Sin embargo, si el servidor aplicativo está detenido, ninguna aplicación instalada sobre este se va a ejecutar. Y lo mismo sucede con el nodo. Si el nodo está detenido, ningún servidor creado sobre ese nodo se va a ejecutar. Entonces, es importante que tengamos claro el alcance de cada uno de los procesos y para qué son o se utilizan dentro de la operación de nuestras aplicaciones. Con eso nosotros vamos a tener claridad de si hay una falla, dónde pudiese estar esa falla al momento de generarse una excepción, un runtime o un core head dump de la propia máquina virtual. Sé que estos son temas orientados a infraestructura, pero siempre es importante que desde la perspectiva del desarrollo los conozcamos para tener mayor comprensión sobre cómo se deberían de comportar las aplicaciones que nosotros generamos. Muy bien, hasta aquí ya tenemos nosotros creado nuestro primer nodo y nuestro primer servidor. Sin embargo, como recordarán, nosotros tenemos dos nodos adicionales. Estos nodos están en host independientes. Aquí nosotros vamos a entrar a un tema que tiene que ver sobre la clusterización. Cuando nosotros hablamos de clusters, nosotros podemos generar clusters ya sean verticales u horizontales. Bajo este concepto, si yo creo un clúster vertical, yo estoy hablando que sobre una misma caja o sobre una misma instancia, yo voy a estar generando diferentes servidores. Por ejemplo, si yo parto de que esto es mi nodo 1, mi node 1,
Y yo voy creando aquí diferentes servidores dentro de la misma caja o incluso dentro del mismo nodo. Por ejemplo, servidor 1, servidor 2 y servidor 3. Estos servidores van a estar asociados a una misma IP, que para este ejemplo es la 1080.1.11. Cada uno de estos servidores va a tener un puerto de operación. De manera estándar, IBM utiliza los puertos 9080 y 9443 para sus configuraciones por default. Este primer servidor que yo generé de manera automática va a utilizar estos puertos. Si yo empiezo a generar nuevos servidores, cada servidor, si yo no establezco los puertos, va a ir incrementando en una unidad cada uno de los puertos que se están utilizando. Esto quiere decir que para un servidor 2 yo tendré el puerto 9081 y el puerto 9444. Para un servidor 3 yo incrementaría nuevamente en un puerto cada uno de los puertos que se estarían utilizando y sería el 9445. El puerto de la izquierda se utiliza para comunicaciones HTTP, mientras que el puerto de la derecha es para comunicaciones seguras por el protocolo HTTPS. Básicamente, si yo sobre una misma caja empiezo a enlazar servidores para instalar aplicaciones de alta disponibilidad sobre el mismo nodo, pero en diferentes servidores aplicativos, yo aquí estoy generando un clúster. Este clúster es un clúster de tipo vertical, mientras que si yo genero servidores en cajas separadas y estas cajas las uno a través de un clúster, por ejemplo, aquí tener el server 2 y aquí un server 3. En este sentido, al ser cajas independientes con IPs independientes, yo tendría para cada una el mismo puerto. Aquí sería la 1080.1.13. Y tendría para cada una de estas el puerto 9080 y el puerto 9443. Estos puertos también se pueden modificar, son los puertos estándar de IBM. Sin embargo, también de acuerdo a las políticas de seguridad de su empresa, se pueden modificar sin ningún problema. Pero en este escenario en el cual yo tengo diferentes servidores en distintas cajas, yo podría estar creando un clúster con estos servidores. Este clúster, al estar alineado de manera horizontal, sería un clúster horizontal. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre un clúster vertical y un horizontal? Pues la diferencia, aquí le pusimos horizontal. Vamos a sobreescribir, nada más para que se vea que es horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre un clúster vertical y un horizontal? Bueno, el clúster vertical va a tener todos sus servidores dentro de una misma caja, donde la memoria asignada en principio es la del sistema operativo, y donde cada servidor, aun cuando va a tener su memoria independiente por cada proceso Java que genera este servidor, lo cierto es que si a nivel de caja colapsa este host, independientemente de que la aplicación esté distribuida en diferentes servidores, van a colapsar todos. Esto únicamente genera una alta disponibilidad simulada dentro de una sola caja. Sin embargo, si yo tengo mis servidores en distintas cajas, aquí yo tengo una alta disponibilidad un poco más real, porque si alguna de las cajas llegara a colapsar, las siguientes cajas pudieran estar brindando el servicio de acuerdo al balanceo que podamos tener con una capa de publicación enfrente. Ahora, entendemos que este modelo puede estar incluso dentro de un esquema virtualizado, donde al final, aun cuando nosotros visualicemos los hosts separados de manera independiente, pueden estar dentro de un segmento en un mismo ambiente virtualizado. Entonces, este escenario, bueno, va a depender del modelo propio de la aplicación y de las garantías que tengan en torno a cómo están distribuyendo sus equipos host. Imagínense, si yo aquí tengo 3 máquinas virtuales y cada una es independiente,
estas pudiesen colapsar, ¿no? Pudieran colapsar la primera máquina virtual y seguir atendiendo con con la segunda o la tercera máquina virtual. Pero si el equipo de virtualización, que al final es el equipo host donde yo estoy instalando la herramienta de VirtualBox, colapsa, independientemente de que las máquinas virtuales estén separadas, van a colapsar todas. Esto se refleja exactamente igual dentro de una institución de mayor tamaño. Aquí ya va a depender de la infraestructura física, ya sea del proveedor que les brinde los servicios de aprovisionamiento o de la propia configuración que se tenga, el cómo va a estar operando el ambiente de virtualización. Eh, para grandes empresas también debe de existir un esquema de contingencia llamado DRP, donde puede existir un proceso de recuperación del ambiente virtualizado prácticamente de manera inmediata con el fin de mitigar cualquier pérdida de tiempo que hubiera ante un colapso de la infraestructura. Bueno, sé que estos ya son temas un poco más complejos, pero básicamente es como funciona este modelo, ¿no? Nosotros al final lo que debemos de planificar es si necesitamos que la aplicación sea una aplicación unitaria, si queremos que viva dentro de un clúster y qué tipo de clúster va a ser. En este caso vamos a irnos a la configuración más compleja, que es la generación de clústeres horizontales. Eh, para esto, bueno, ya instalamos nosotros dentro de esta primera caja toda la configuración de nuestro servidor aplicativo WebSphere, pero en las cajas adicionales no lo hemos instalado. Vamos a continuar con este proceso de instalación. Esto lo vamos a hacer mucho más rápido, ya que es el mismo procedimiento que ejecutamos en la primera consola de administración. Únicamente lo que cambia es que no vamos a crear un perfil de gestión de nodos o de servidores y solamente vamos a crear nodos dentro de estas máquinas. Entonces aquí voy a irme un poco más rápido para hacer este proceso. Lo primero que voy a hacer es acceder a la carpeta donde tengo el archivo de instalación que dejamos en WebSphere, Software, y donde ya tenemos nuestro archivo de tipo install, ¿no? Este archivo lo voy a copiar hacia las demás máquinas virtuales utilizando el comando SCP. Voy a copiar el archivo install.xml y me lo voy a llevar con WebSphere hacia las demás máquinas, a la 1080.1.12 en la carpeta WebSphere, diagonal, software. Le decimos que confíe, colocamos el password y bueno, ya copiamos el archivo. Ahora voy a hacer lo mismo copiándolo a la carpeta del servidor 13. Vamos a decirle que confíe, colocamos el password y ya lo tenemos en los distintos sistemas operativos. Esto es con el fin de hacer la misma instalación, pero en las diferentes máquinas. Ahora bien, vamos a hacer una comunicación de tipo SSH utilizando el mismo servidor. Vamos a utilizar el servidor 1080.1.12 conectándonos con el usuario WebSphere y con el password curso01. Nos convertimos en usuario root. Y accedemos a la carpeta de software. Aquí verificamos que ya tenemos nuestros archivos. Y aquí pareciera que el archivo que nos falta es el archivo de instalación. Sí, no lo veo copiado. Déjenme salir un segundo. Vamos a regresarnos. Y si le indicamos que copiar el archivo.
hacia los demás servidores. Bueno, y vamos a verificar el tema de la copia de nuestro archivo dentro de la carpeta software. Vamos a darle nuevamente Enter y vamos a escribir el password. Aquí nos dice que el archivo fue copiado de forma correcta y de nuevo vamos a conectarnos mediante SSH utilizando el usuario Westphere al equipo IS80.1.12 con el password curso01. Vamos a entrar a la carpeta Westphere, software, y seguimos sin ver aquí el archivo que copiamos. Bueno, ahorita vamos a verificar el problema de la transferencia, porque no se está copiando. Probablemente tenga que ver con los parámetros con el que los estoy copiando, pero en lo que verificamos esa parte voy a hacer un mkdir para crear las carpetas de WAS, un mkdir para crear la carpeta de Java y un mkdir para crear la carpeta de instalador. Y voy a mover cada uno de los archivos. En este caso voy a mover el archivo WAS hacia la carpeta WAS. Voy a mover el archivo del Agent Installer hacia la carpeta de instalador y voy a mover el archivo de IBM SDK a la carpeta de Java. Lo mismo voy a hacer con el otro sistema operativo. Aquí, bueno, vamos a convertirnos en usuario root, vamos a hacer un sudo su. Nos convertimos en root y vamos a descomprimir los archivos. Vamos a acceder a la carpeta de WAS y aquí lo que estaríamos haciendo sería ejecutar el comando winzip. Descomprimimos el archivo de WAS. Y recuerden que una vez que descomprimamos necesitamos eliminar el archivo zipeado con el fin de no consumir espacio. Además de que no deberíamos de tener las medias de instalación de nuestros productos licenciados dentro de un servidor. Siempre se recomienda que se retiren con el fin de tener un control adecuado sobre los paquetes de instalación. Vamos a esperar, ya está, y vamos a eliminar el archivo. En este caso vamos a eliminar el .zip. Una vez que ya lo descomprimimos, ahora accedemos a la carpeta de Java y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a descomprimir y una vez que descomprimamos, eliminamos la carpeta. Regresamos y pasamos al instalador. Ejecutamos el mismo comando, descomprimimos y una vez que terminemos, eliminamos el zipeado. Excelente. Ahora bien, vamos a verificar el espacio. Observamos que ya tengamos el espacio disponible. Recuerden que IBM nos establece al menos 2.8 GB de espacio libre para la instalación y verificamos la cantidad de archivos máximos que podemos abrir. Recordemos que al ser una instalación estándar lo tenemos ilimitado. Muy bien, vamos a colocarnos dentro de Tools para poder hacer la ejecución de nuestro instalador y vamos a ejecutar nuestro comando de instalación, que es el mismo que vimos en el primer escenario. Vamos a ejecutar el IMCL, vamos a aceptar la licencia y vamos a indicar la ruta de instalación. Aquí vamos a indicar que está dentro de Westphere, en la carpeta de software y que el archivo se llama install.xml. Le vamos a pedir que nos muestre el progreso y le vamos a dar Enter. Vamos a esperar a que se ejecute la instalación. Vamos a abrir de manera provisional una nueva terminal.
para avanzar en el proceso de la instalación en nuestro siguiente nodo. Vamos a acceder a la IP 1080.1.13 utilizando el usuario de WebSphere. Bueno, recuerden que no me puedo conectar de forma directa. Aquí lo que estoy intentando hacer no me lo va a permitir, ya que esto está dentro de una red NAT diferente. Tendría que conectarme en principio nuevamente al adaptador puente y desde el adaptador puente hacer mi conexión hacia mi máquina virtual. Voy a volver a ejecutar como administrador en lo que este proceso de instalación termina. De hecho, vemos que va prácticamente al 100. Voy a hacer un SSH hacia la IP 192.168.0.15, que es mi adaptador puente, utilizando el usuario WebSphere. Aquí hago mi comunicación y desde aquí hago un SSH igual con el usuario WebSphere hacia la IP 1080.1.13 y entonces sí voy a poder conectarme sin ningún problema. Voy a convertirme en usuario root con el password curso 01. Vamos hacia la carpeta de WebSphere en software, verificamos nuestros paquetes y habría que crear la misma estructura. Vamos a crear la carpeta con mkdir llamada was. Vamos a crear la carpeta llamada Java y vamos a crear la carpeta llamada instalador. Vamos a mover cada uno de nuestros archivos, en este caso vamos a mover el was hacia la carpeta was, vamos a mover el agente hacia la carpeta de instalador, vamos a mover nuestro IBM SDK hacia la carpeta Java y dejamos el archivo install al que le vamos a modificar los permisos para que pueda ser ejecutado. Verificamos que ya todo está de forma correcta y vamos a proceder a hacer cada una de las configuraciones que hicimos en el nodo anterior. Aquí me voy a posicionar dentro de la carpeta was, voy a ejecutar un WinZip hacia el archivo, espero a que descomprima. Aquí, como vemos, ya terminó la instalación de forma correcta. Entonces, para ir monitoreando que todo esté ejecutándose de la forma que debería ser, voy a visualizar el espacio, voy a ver que estoy al 95%, voy a regresar hacia el software donde tengo los paquetes y voy a empezar a eliminar los archivos de instalación. En este caso voy a eliminar el instalador de Java porque ya no lo requiero. Si fuera a hacer alguna actualización puede que me interese mantenerlo, pero en este momento no es necesario. Voy a eliminar también los paquetes de instalación de was y básicamente voy a dejar el instalador, que ese sí me va a servir más adelante. Si yo vuelvo a verificar el espacio asignado, vemos que prácticamente liberé 2.30 GB, que para una aplicación son más que suficientes. Y eso lo vamos a ir viendo en los cursos más avanzados cuando empecemos a desarrollar aplicaciones. Muy bien, hasta aquí, en este ya tenemos la instalación completa. Aquí vamos a regresar a nuestro archivo de software para terminar de descomprimir los demás archivos. Bueno, aquí dentro de was ya descomprimimos el archivo, pero seguimos teniendo el zip y tenemos que eliminarlo para poder liberar espacio para la instalación. Lo eliminamos, regreso a la carpeta de was, me paso a la carpeta de Java, vamos a descomprimir el archivo. En este caso vamos a descomprimir el SDK y de igual manera vamos a eliminar el paquete zipeado. Regresamos ahora al instalador, ejecutamos el mismo proceso, descomprimimos el agente de instalación y ahora eliminamos el paquete zipeado. Ok, aquí me equivoqué. rm-rf
y eliminamos el paquete zipeado. Muy bien, verificamos el espacio disponible en disco duro. Vemos que tenemos al menos los 2.8 GB, en este caso tenemos 3.4, y con eso vamos a proceder a la instalación. Verificamos de igual manera nuestro archivo install, nada más para verificar que las rutas estén de acuerdo a lo que necesitamos. En este caso, si todo lo copiamos dentro del estándar que estamos definiendo, no deberíamos de tener ningún problema. Vamos a colocarnos nuevamente en el instalador, en la carpeta de Tools, y vamos a ejecutar el comando de instalación. En este caso voy a ejecutarlo. Voy a cambiar aquí la ruta de instalación de nuestro archivo XML y voy a decirle que está en WebSphere Software y que el archivo se llama install.xml. Vamos a hacer un poco más grande y vamos a proceder con la instalación. Aquí, bueno, vamos a esperar a que se instale. Mientras, en el nodo 1 que ya tenemos instalado, vamos a colocarnos dentro de la carpeta WebSphere, en IBM, en WebSphere nuevamente, en App Server y en Bin. Vamos a crear nuevamente nuestro template. En este caso, el template que vamos a crear es específicamente de un nodo. No vamos a crear nuevamente una consola de administración. Para esto nos vamos a brincar al paso número 7, que sería la creación de un nodo. Vamos a copiar el comando. Aquí voy a cambiar los parámetros. Nada más, antes de cambiar los parámetros, vamos a hacer una pequeña validación en lo que termina la instalación de nuestro otro nodo. Vamos a escribir el hostname, solo para no equivocarnos. En este caso le pusimos nodo 1 host y vamos a copiar nuevamente nuestro comando. Aquí de nuevo, al estar yo sobre la carpeta de instalación, únicamente se necesita que yo le ponga 2 puntos para acceder al Profile Templates. Y aquí, bueno, yo voy a utilizar el template de default. Voy a establecer el nombre del profile. En este caso le voy a poner Node2 Profile. Voy a establecer el nombre del nodo, que sería Node2. El hostname, que es el hostname de la máquina, en este caso, que sería nodo 1 host, y voy a establecer el nombre del servidor, el server name, que como les comentaba, si no lo indicamos, le va a poner por default server 1. En este caso yo quiero que le ponga servidor 2. Y vamos a esperar a que se cree este perfil de nuestro nodo. Aquí ya vemos que también nos indica que la instalación concluyó de forma exitosa. Vamos a crear también nuestro nodo colocándonos dentro de la carpeta de instalación en WebSphere IBM, nuevamente WebSphere, App Server, y vamos a acceder a la carpeta bin. De hecho, si nosotros en este momento quisiéramos ver qué hay en la carpeta, por ejemplo, de Profile, vamos a ver que esta carpeta no existe. Únicamente existe la carpeta de Profile Templates. Cuando hay una instalación nueva, no existe la carpeta de Profiles. Esta se va a crear hasta el momento en el que nosotros creemos nuestro primer perfil. Vamos a utilizar nuevamente nuestro comando. Vamos a cambiar los valores. Nuevamente, en lugar de instalación WAS, vamos a ponerle 2 puntos. Vamos a decirle que lea la plantilla de default. Vamos a establecer aquí el nombre de nuestro nodo profile, que le vamos a indicar que es node2 profile. Vamos a establecer el nombre del nodo como node2. Perdón, en este caso sería el node 3. Y aquí déjenme actualizar a node 3. Y nuestro nombre de host, como lo establecimos, sería nodo 2 host. Y también vamos a establecer el nombre de nuestro servidor, server name, y le vamos a poner servidor 3.
Esto con el fin de que podamos identificarlos también por nombre. Vamos a darle Enter, verificamos que es el Node 3 Profile, que es el nodo 3, el nombre del host y le damos Enter. Aquí ya en este momento nuestro Manage Profile fue creado de manera exitosa. Si yo aquí en el nodo 1 verifico nuevamente la carpeta Profiles, vemos que ya existe el Node 2 Profile. Con esto, bueno, nosotros ya tenemos garantía de que nuestro servidor fue creado de manera exitosa. Y bueno, vamos a cambiarnos a esta ruta, específicamente a la parte de bin, para que podamos federar este nodo a nuestra consola de administración. Esto lo vamos a hacer con el último comando. Recuerden aquí la importancia de haber configurado nuestros hostname. De otra manera estaríamos utilizando IPs. Y bueno, eso no se recomienda para el caso de ambientes ya muy grandes o ambientes distribuidos. Vamos a indicarle aquí el host al que se va a federar, que es el DMGR host. El nombre del usuario con el que se va a federar, que quedamos que es el usuario wasadmin. El password del usuario, que le indicamos es wasadmin. Y quitamos este último parámetro que es el de server name. Aquí nosotros le vamos a indicar que este nodo va a responder a la consola de administración. Aquí, aunque estén en máquinas diferentes, a través del DMGR host, que es el hostname de la máquina, se va a federar a ese servidor. Y bueno, voy a copiarme este comando tal cual lo definimos aquí para utilizarlo dentro de la instalación de nuestro nodo 2. Aquí vamos a regresarnos un nivel para que lo puedan observar con más claridad. Me voy a pasar a Profiles, al nodo y a la carpeta bin. Voy a limpiar el contenido de mi consola y voy a federar este nodo también a la consola de MGR host. Aquí, como pueden ver, ya se está federando nuestro nodo. Básicamente aquí está estableciendo la comunicación y nos está diciendo que la instalación ha sido realizada de manera satisfactoria. Aquí, bueno, no hay aplicaciones instaladas, por lo tanto, nuestra federación fue limpia. En caso de que nosotros ya tuviéramos nodos que quisiéramos federar, nosotros debemos de establecer las aplicaciones para que la federación se pueda hacer de una forma exitosa. Si nuestra instalación es limpia o desde cero, como es este caso, no se requiere, ya que la configuración se está estableciendo al momento de hacer la instalación del producto. Aquí también ya me indica que el nodo fue federado de forma exitosa. Si yo me regreso a mi consola de administración y observo los nodos que yo tengo aquí, voy a actualizar nuevamente. Me dice que la sesión ya no es válida. Voy a acceder con el usuario wasadmin que acabo de definir. Y voy a verificar dentro de la administración del sistema los nodos que tengo. Aquí yo ya debería de tener 3 nodos federados a esta consola de administración. Vamos a verificar si esto es verdad. Aquí, por ejemplo, ya tengo el Node 1, Node 2 y sigue actualizando. En este caso, está actualizando el Node 2 y el Node 3. Vamos a darle un par de segundos en lo que esto se sincroniza. Y todos deberían de estar en un estado de encendido, en el cual nuestra consola de administración los pudiese ver de manera adecuada. Vamos a verificar la parte de los servidores. Aquí, al parecer, aunque se federaron de forma exitosa, no los podemos visualizar aquí en la consola de administración. Vamos a acceder para ver si el proceso está encendido. Y aquí podemos ver que el proceso está iniciado de manera correcta. Aquí ya está inicializado. Vamos a ver ahora en esta terminal.
Vemos que también está inicializado de forma correcta. Y bueno, pareciera que aquí lo único que nos falta es que la información se refresque de una forma adecuada. Esto también puede ser porque ahorita yo estoy utilizando un puente entre mi máquina y a su vez el adaptador puente de la interfaz. Y por eso pudiera ser que yo a este nivel no alcance a reconocer la actividad de estos nodos. Porque de hecho aquí, como ven, me indica que el estado es desconocido, mientras que en el nodo que está dentro de la misma interfaz sí es alcanzable. Pero bueno, esto puede ser, les digo, por el tema de la sincronización desde la máquina en la que estoy en este momento. Vamos a habilitar más adelante una máquina virtual dentro de la misma red NAT para sacar a la consola de administración de este adaptador puente y que en ese escenario nosotros podamos visualizar de forma correcta la sincronización de los nodos. Vamos a salirnos de esta interfaz 13 para verificar el comportamiento de nuestra consola de administración. Vamos a verificar que estemos en la interfaz del puente y a corroborar si el problema de sincronización se debe a que estamos utilizando diferentes redes para acceder a nuestra consola. Vamos a entrar a WebSphere, a IBM, WebSphere, App Server, Profiles, DMGR, vamos a acceder a los logs y aquí vamos a entrar dentro del perfil DMGR y vamos a ver el comportamiento del systemout.log, que es el log principal de la operación. Vamos a verificar aquí. Vamos a hacerlo más grande. Ok, perfecto. Bueno, pareciera que aquí el problema no está relacionado con la comunicación entre los nodos, sino con el tema del firewall que desactivamos al momento de que configuramos nuestra consola de administración. Si lo recuerdan bien, nosotros desactivamos el firewall para temas de los puertos. En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo dentro de nuestros nodos. Vamos a acceder a nuestro firewall. Vamos a cambiar la configuración, le vamos a decir que se detenga, vamos a decirle que después del reinicio no lo levante y vamos a aceptar esta configuración. Vamos a darle salir, le damos clear, verificamos y hacemos exactamente el mismo proceso en nuestra interfaz 13. Déjenme hacer ahora una conexión nuevamente hacia esta IP con el usuario WebSphere en la IP 1080.1.13 utilizando el password curso 01. Voy a convertirme en usuario root para poder entrar a la configuración de Jazz. Y también vamos a deshabilitar el firewall. Les digo, aquí depende mucho de las políticas de seguridad de la empresa. Dentro de las redes internas sí se acostumbra a tener deshabilitado el firewall por temas de que muchas veces es difícil la administración de puertos. Sin embargo, en empresas muy grandes puede ser necesario mantener el firewall habilitado e ir activando cambios para la apertura de puertos específicos como instalaciones de aplicaciones se vayan haciendo. Entonces aquí nosotros ya abrimos, más bien ya detuvimos nuestro firewall. Vamos a verificar. Aquí déjenme nada más colocarme nuevamente en nuestra consola. Vamos a verificar nuestra consola de administración para ver si con la apertura de los puertos ya los visualizamos. Como pueden ver aquí, al momento que nosotros apagamos nuestro firewall y los puertos ya se pueden comunicar para responder a la consola de administración, de manera automática se sincronizan. Este icono nos muestra que está sincronizado.
Cuando nosotros vemos aquí el signo de interrogación, significa que existe un estado desconocido, donde la consola de administración no puede establecer una conexión para dar instrucciones a estos nodos. Ahora bien, si nosotros accedemos aquí a la sección de los servidores, nosotros vamos a ver que desde aquí ya podemos controlar el inicio o la detención de los servidores. Lo que no podemos hacer desde una consola de administración es iniciar nodos. Podemos detenerlos, mas no iniciarlos. El inicio se hace de manera manual. Y bueno, desde acá vamos a corroborar que en efecto la consola de administración ya puede generar instrucciones de inicialización hacia todos los servidores de los nodos que tenemos federados. Aquí, como pueden ver, el servidor 1 pertenece al node 1, el servidor 2 pertenece al node 2 y el servidor 3 pertenece al node 3, cada uno atendiendo por IPs distintas, pero por el mismo puerto de cada una de las configuraciones. Aquí, como pueden observar, ya se está haciendo el inicio de estos servidores y como vayan iniciando, nosotros vamos a ver cómo se va actualizando el estado de los servidores. De hecho, si nosotros accedemos dentro de las instalaciones que realizamos a los paquetes de instalación, vamos a ver cómo los logs de estos servidores deberían de estar ejecutándose. Aquí, por ejemplo, tengo el servidor 3 y aquí adentro tengo sus logs. Si yo ejecutara un tail-f hacia el systemnode.log, yo debería de ver cómo aquí existe una operación. Aquí podemos observar que ya todos los servidores se iniciaron de forma correcta. Muy bien, vamos a dejar este video hasta este punto. Aquí, bueno, ya lo que tenemos concluido es justo la instalación de nuestra consola de administración, de nuestros servidores aplicativos en diferentes máquinas y ya generamos la federación de nuestros nodos hacia nuestro servidor principal o administrador principal. Recuerden que lo que en este momento ya tenemos es 3 cajas, cada una con un nodo. En el caso de la primera tiene 2 nodos y las demás cajas tienen un nodo. Para el escenario de la primera, un nodo es el nodo de la consola de administración, donde solo vive la consola que gestiona a todos los servidores aplicativos WSFIR. Y tenemos un nodo de operación llamado node 1. En el servidor 2 tenemos un nodo llamado node 2 y en el servidor 3 tenemos un nodo llamado node 3. Dentro de node 1 creamos un servidor llamado servidor 1. En el nodo 2 creamos un servidor llamado servidor 2 y en el nodo 3 creamos un servidor llamado servidor 3. Básicamente en este momento ya tenemos operando de manera general una infraestructura que es semejante al 99.9% de lo que pudiéramos tener en un esquema productivo, porque tenemos alta disponibilidad, tenemos una segmentación en hosts independientes y de aquí lo que nos falta es empezar a hacer configuraciones ya dentro de nuestras aplicaciones y no tanto a nivel de infraestructura. Por lo que a partir de este video nos vamos a enfocar en la definición de arquitectura orientada a la distribución de aplicaciones por el tipo de aplicación. Si son aplicaciones single, aplicaciones de alta disponibilidad o aplicaciones que requieren multiconcurrencia. No es exactamente lo mismo, pero dependiendo del tipo de aplicación y las necesidades que tengamos, puede cambiar la arquitectura en su procedimiento de instalación. Muy bien, cerramos entonces este video. Voy a estar atentos por si existe algún comentario y nuevamente quedo atento a sus dudas e inquietudes. Pueden contactarme en el momento que lo gusten y vamos a seguir avanzando con estos temas con la intención de que las personas que puedan ver estos videos se vuelvan en expertos en arquitecturas empresariales y que sean capaces de definir una arquitectura para una empresa sin importar el tamaño
nacional o internacional, para una aplicación que pueda ser una aplicación de uso genérico, de una aplicación de nicho, o bien para una aplicación que requiera atención a una cantidad muy grande de usuarios. Cuando hablo de cantidades de usuarios muy grandes, me refiero a atención de usuarios de más de 20 a 30 millones de usuarios mensuales. Perfecto. Cierro el video, les deseo un excelente domingo nuevamente y que pasen una excelente tarde.